Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos inicio al tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir el libro de Proverbios capítulo 11. Para gloria de Dios hemos llegado ya al capítulo 11, mi hermano. Sabemos que la obra del Señor es perfeccionada en nuestras vidas. Amén. Antes de dar lectura a la palabra del Señor y aprender lo que el Espíritu Santo nos dirija, vamos a bendecir el tiempo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora, Señor, porque sabemos que tú eres el único que has permitido que lleguemos a este tiempo, Señor. Que a través de este medio nosotros podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, a través de la palabra, Señor. A través de tu estudio de la palabra, Señor, nosotros recibimos la instrucción para cada uno, Señor, el cual hemos sido llamados, el cual tú nos estás siendo preparados, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control para hacer tu obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas derramar de tu bendición la sabiduría, el conocimiento, Señor, y todo aquello que es necesario para nuestras vidas de poder aprender tu palabra, pero no solo llenarnos de conocimiento, sino que de humildad, Señor, de un corazón enseñable que acepta la exhortación, Señor, que acepta la corrección, Señor, para poder representarte aquí en la tierra como corresponde, Señor. Agradarte, Señor, bendecir tu santo nombre y glorificarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos este tiempo sabiendo que tú eres el que tomas el control y que tú abres nuestra mente y corazón para sembrar tu semilla, Señor. Y que en el tiempo, Señor, de tu voluntad, esa semilla estará dando semilla, fruto y abundancia, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces el libro de Proverbios dice la palabra, versículo 1. Antes de dar lectura, hermanos, el estudio de esta noche va a ser un poquito amplio, porque tiene 31 versículos este capítulo. Antes que nada, yo le ruego paciencia, le ruego comprensión, porque como bien está en este canal, ¿verdad?, en nuestra congregación, es estudio bíblico, dando a entender que el estudio bíblico requiere más de su tiempo, requiere más de su atención, porque en algunos casos se está estudiando palabras por palabras o frases, ¿verdad? Entonces, por ende, se alarga más el tiempo. A diferencia que las prédicas es una enseñanza en general, pero al mismo tiempo nos indica cómo aplicarlo a nuestras vidas. Ahora el estudio de la palabra es un poquito más profundo para los que ya son conocedores. Yo pues todavía estoy empezando, pero para gloria de Dios Él es el que capacita, ¿verdad? Y si no empezamos no vamos a ser capacitados, ¿verdad, mi hermano? Entonces vamos a dar lectura. Gloria a Dios. El libro de Proverbios capítulo 11:1 dice el Señor: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces empezamos con algo tremendo, hermano, porque dice que el peso falso es abominación a Jehová. Esta palabra abominación se escucha fuerte, pero el Señor la usa para expresar lo desagradable que es delante del Señor esta acción, ser injustos. Esto está hablando de una área comercial, de un vendedor. En estos tiempos hay muchos lugares que están dando, por lo menos aquí en Guatemala, ¿verdad?, son libras. Están dando onzas en vez de una libra. Una libra contiene 16 onzas. Un ejemplo, yo voy al mercado,
compro una libra de carne en muchos lugares. A mí me han dado 12 onzas y yo pago la libra. Mi dinero va a cabal, pero ellos a cambio me están dando una medida inexacta, ¿verdad? Otro es, supongamos, algunos tienen empresas, cristianos, o sea, creyentes y no creyentes, tienen empresas, evaden impuestos o un montón de situaciones que se pueden dar deshonestamente. Entonces al Señor le desagrada esa acción. Y a Dios le preocupa, ¿verdad? Que la gente no sea honesta. Entonces Él considera estas acciones como abominación, algo desagradable, algo terrible. Luego dice, mas la pesa cabal le agrada. Imagínense, dígame, hasta nosotros como seres humanos imperfectos, nos agrada cuando alguien cumple su palabra, nos agrada cuando alguien es responsable, nos agrada todo eso. ¿Cuánto más al Padre? Entonces cuando una persona es cabal, cuando una persona es justa a la medida humana, ¿verdad? Porque justa a deidad solo Cristo. Entonces a la medida humana es honesto, es leal. Esto le agrada al Señor y recibe bendición. Y si es cristiano, es hijo de Dios o busca agradar a Dios conforme la palabra, la Biblia. Imagínense, el Señor se place de ver a este varón o a esta mujer. También en el libro de Levíticos y Deuteronomios está la orden de parte de Moisés, ¿verdad? Claro que el Señor le habla a que ellos dieran una escala, o sea que una balanza cabal, honesta. En el versículo 2 dice la palabra, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, dice el Señor. El hombre y la mujer que son soberbios, hermanos, no quieren ser avergonzados. Ellos quieren tener una imagen intachable, una imagen que ser queridos, ser así halagados. Pero por la misma soberbia, dice que ellos mismos como que se hacen tropezar y terminan siempre en la vergüenza. ¿Por qué? Porque la soberbia llama orgullo y el orgullo llama mentira, llama un montón de situaciones que llama la vida a esta persona. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar su imagen, ¿verdad? Ellos no se equivocan, ellos lo saben todo, ellos lo pueden todo. Y usted sabe que nadie es totalmente conocedor. O alguna carrera o algún trabajo, siempre va a haber algo que aprender. Va a haber algo que enseñar, porque uno no debe ser egoísta, debe de compartir. Y también va a haber algo que cambiar, modificar. Tal vez yo lo hacía de una forma y alguien me viene a decir otra técnica o otra receta o otra forma y es funcional a lo que yo hago. Tenemos que tener una mente de ser capaces a un cambio, pero un cambio bueno, de bendición conforme a la palabra de Dios. Entonces al hombre soberbio, si no cambia, si no recibe consejo, lo único que va a hacer es equivocarse tarde o temprano y estar en vergüenza. Lo que a él no quiere que suceda en su vida, va a suceder. Pero si va a suceder si no hay cambio. Luego dice, más con los humildes está la sabiduría. Pero ¿por qué la sabiduría está con los humildes? Porque una persona humilde no es que esté vestida pobremente, que pase escasez, no. La humildad es una persona
que tiene su corazón y mente abierta, en el sentido de que se deja corregir, en el sentido de que se deja aconsejar, en el sentido de que acepta que se equivocó o que lo está haciendo mal, en el sentido de que también algo importante es de que si se equivoca, sabe pedir disculpas, sabe pedir perdón. Busca, ¿verdad? Y es lo que nos falta. Bueno, voy a hablar a medida en general. Es lo que nos falta. Porque una persona que es humilde va a recibir consejos, si le regañan va a aceptar su error, si le exhortan de la misma manera lo va a recibir. Y entonces, más que todo, como presta oído, pone atención a las palabras que le indican, que le dicen. Entonces, por esto mismo, la sabiduría viene a él, porque él se enriquece de conocimiento, sigue los buenos consejos. Entonces, al prestar oído, le da la oportunidad a esta persona a crecer en sabiduría. En cambio, el soberbio, como cierra su mente, cierra su corazón, cuando una persona le está dando consejo y ve que la persona es soberbia, se aleja. Ya no le dice consejo, ya no le dicen otras estrategias o formas, porque esto es para todo aspecto de nuestro vivir. En el trabajo, las rutas que usted toma al bus, o si usted tiene vehículo, las rutas que puede tomar para llegar a tiempo a un lugar o a su casa. Las amas de casa, ¿verdad? Secretos para limpieza, para cocinar. La palabra es para todos los campos de nuestro vivir. Luego dice en el versículo 3, la integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad es una acción de que usted va a portarse bien, va a hacer las cosas correctas sin que nadie lo esté viendo. Entonces, por eso dice aquí, los encaminará. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que vive con integridad no va a tener vergüenza, no va a tener secretos que vengan y lo vayan a acusar. En donde quiera que esté, en su trabajo, si va a comprar del mercado, si va a un centro comercial, si está en su casa. ¿Por qué? Porque va a actuar de la misma forma dentro y fuera de la iglesia. Va a actuar de la misma forma dentro de la iglesia como un comercial. Va a actuar de la misma forma estando en la iglesia y en una reunión familiar. Va a actuar de la misma forma estando dentro de la iglesia con sus compañeros de trabajo o con sus amigos y amigas. Entonces, la integridad los va a encaminar por el buen camino. Va a vivir esta persona confiada, tranquila. ¿Por qué? Porque ha actuado, ha hablado, ha pensado con integridad. Luego dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Por qué los va a destruir? ¿Por qué? Porque mienten, porque son falsos, porque dan una medida deshonesta, porque hacen fraude, hacen cosas ilícitas o llevan una doble vida. Llevan una vida de cristianos y afuera llevan una vida del mundo, de desorden. O tienen su hogar y afuera tienen un amante, otra persona, hombre y mujer. Entonces, tarde o temprano, la perversidad los destruirá. ¿Por qué? Porque si es una infidelidad, la esposa se entera, decide no perdonarlo,
¿Qué sucede? Lo triste es lo que se está viviendo en la sociedad. Se divorcian o se separan y ya perdió su hogar, ya perdió sus hijos. Si es un trabajo, es deshonesto, hay cámaras o alguien lo ve, lo despide. O si es algún vicio, alcohol, drogadicción, extorsión o cárteles, de donde quiera que vayamos y estemos actuando desordenadamente, el vicio destruye a la persona. Las malas acciones pueden incriminarlos y a la cárcel puede terminar el resto de su vida. O lo peor, hasta los pueden conducir a la muerte. No solo muerte espiritual. Muerte espiritual se refiere a que nos desconectemos de buscar a Dios, de agradar a Dios. Ahora la muerte física. Imagínense los extorsionadores o los que andan en ventas de drogas o los que tráfico de armas, tráfico de menores, trata de personas y un montón de cosas que puede haber. A veces entre los mismos grupos, así de perversos, pueden llegarse a matar. Por eso escuchamos que jóvenes muertos, decapitados, jovencitas degolladas, abusadas, violadas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la perversidad, una vida desordenada, llega a destruir al hombre y a la mujer. En el verso 4 dice, no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Cuando dice no aprovechará las riquezas en el día de la ira, aquí podemos ver dos formas. Podemos aprender del beneficio que tienen las riquezas, pero también sus limitaciones, porque el dinero, el oro, la plata aquí en la tierra, en cierta manera tiene poder, tiene alcance, pero después de la muerte ya no tiene poder, ya no tiene utilidad. Entonces aquí vemos que las riquezas tienen un límite. No está ni va a estar sobre el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es algo terrenal. Es muy útil aquí en la tierra, sí, pero no lo es todo. También podemos ver donde dice en el día de la ira. ¿Qué quiere decir en el día de la ira? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a tomar a su pueblo y a castigar a los malos. Aunque tengamos todo el dinero del mundo, no vamos a poder comprar nuestra salvación. No podemos justificar con dinero que nos perdone una mala acción. O sea que ahí va a tener sus limitaciones. Ahora también podemos tomar esta enseñanza a corto tiempo. Supongamos, aunque yo tenga dinero, pero hay una enfermedad. Y ese dinero a veces no puede curar esa enfermedad. Por eso dice, en el día de la ira, no la va a aprovechar. Aunque tenga el dinero, pero llega una enfermedad, no lo va a sanar. Alivio tal vez va a tener, pero no va a tener sanidad. ¿Por qué? Porque es Cristo quien sana, quien liberta, quien provee. Él es todo. Por eso dice que no hay nada en la tierra que pueda compararse con nuestro Dios Todopoderoso. Mas la justicia librará de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo somos justificados, dice. Antes éramos pecadores, antes teníamos una deuda, pero en Cristo somos justificados. En Cristo fuimos lavados y perdonados. En Cristo somos redimidos. Entonces
nuestra oportunidad de buscar, de ser inmersos al cuerpo de Cristo, es la oportunidad de que nos libre de la muerte. La muerte de cuerpo se va a dar, todo hombre y mujer va a morir. Va a llegar el tiempo que el Señor ya ha destinado, ya ha dicho cuánto va a estar aquí en este mundo. Llega ese día y va a morir. Pero el alma es algo que no se puede destruir. Es algo eterno. Por eso el Señor dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque el alma es algo que no se destruye. El espíritu es que permanece. Entonces, después de esa muerte física, ¿dónde queremos ir a nuestra eternidad? Ahí es en donde dice, mas la justicia librará de ellos. Esto es pensándolo de una forma eterna, ¿verdad? Ahora a corto plazo es de que muchas veces tenemos alguna situación difícil o incluso también lo que estaba explicando, una enfermedad, un problema. Pero como nosotros hemos sido justos, como hemos tratado de ser cabales a la medida humana, estamos buscando agradar al Señor, estamos también caminando lo más íntegro que se pueda. El Señor lo ve y dice que nos libra de la muerte. Por eso yo sé que muchos de nosotros somos milagros de vida. En algunas oportunidades estuvimos a punto de morir, pero la justicia de nuestro Dios nos libró de la muerte. En muchas oportunidades tal vez hubieron problemas en el trabajo, la acusaron o usted equivocadamente hizo algo, pero no era con su intención. Pero al tiempo se resuelve. Es la mano del Señor. O tal vez algo para muchos, tal vez algo sencillo, pero salió tarde de su casa y tiene que llegar puntual porque su jefe es bien disciplinado y si no, pues va a tener problemas o la pueden sancionar por un día o por el séptimo, que también muchos trabajadores reciben, ¿verdad? Como castigo. Pero se fue el bus y cuando vemos aparece otro bus o tal vez un taxi o una forma de poder llegar puntual y llegamos puntual al trabajo. Es la mano de Dios, es la justicia de Dios. Aquí también podemos ver, fíjense que yo tengo una impresora y los cartuchos, creo yo, tenían, vamos a decir, tenían para 100 impresiones. Y mire la mano de Dios, que ese se triplicó. O sea que el técnico me explicaba que había hecho 3 veces su trabajo. Y yo me sorprendí porque ahora que Dios me ha permitido tener más en mente los milagros que recibo cada día, yo dije, es la mano de Dios. O sea que es la justicia de Dios que nos libra de la muerte. Aquí pues no iba a morir, pero sí iba a pasar más tiempo, iba a gastar más. Pero el Señor interviene. Cuando nuestro caminar, como le digo yo, a medida humana, vamos bien. No le hablo de perfección, porque solo hay uno perfecto. Pero a la medida humana y lo que está en nuestro poder de hacer bien las cosas, hagámoslas. Y nos vamos a sorprender de cómo la justicia nos va a librar en todo aspecto de nuestro vivir. Luego en el verso 5 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia del perfecto dice que endereza su camino. O sea que el hombre y la mujer que trata de vivir agradando a Dios va a tener descanso, va a tener la confianza de que la presencia, que el Espíritu de Dios lo va a guiar, le va a dar la respuesta, le va a poner a la persona indicada, le va a poner el plan o estrategia, palabras o pensamientos correctos. ¿Por qué? Porque la justicia
va a enderezar su camino. Por lo menos es una oportunidad de tomar decisión. Estoy buscando trabajo y cabal me dan 2 ofertas de trabajo. Ay, ¿en dónde voy a aceptar esa oportunidad de trabajo? Busco la presencia de Dios, le oro al Señor y el Señor va a encaminar ese camino, va a enderezar ese camino. O estoy yo con una lucha, con algún pecado, con algo, y le buscamos al Señor, el Señor lo va a enderezar. O nuestra mente no se sujeta, estamos pensando, estamos afligidos, y buscamos al Señor, y la justicia de Dios, estoy segura que va a enderezar nuestro camino, que va a enderezar nuestros pensamientos, que va a enderezar nuestro corazón, que va a enderezar nuestra familia, nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es quien guía a los justos. Y somos justificados a través de Él. Entonces por eso somos llamados justos. Luego dice, mas el impío por su impiedad caerá. El impío es aquella persona que no quiere nada de Dios, le desagrada, ¿verdad? Que le den consejos de la palabra de Dios. O que mira primero al hombre y no la palabra de Dios. A veces está dando un consejo y está viendo, ay, pero él cómo es, ay, pero él de dónde salió. No está poniendo atención a la palabra de Dios. Entonces el impío, la persona que no recibe consejo, que no está haciendo las cosas bien, que lleva una doble vida, no tiene confianza. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser descubierto, sabe que tarde o temprano alguien lo va a ver, o lo van a acusar, o ya no va a tener oportunidad de actuar mal. Y Dios no tiene que intervenir ahí. ¿Por qué? Porque es por sus malos pensamientos, por sus malas acciones, solita la persona se destruye. Solita la persona, ¿qué dice la palabra? Caerá. Claro que no estamos ignorando o perdiendo la oportunidad de que, habiéndonos caído, podamos buscar a Dios. Sí, Dios en estos tiempos está dando oportunidades de lo que no nos podemos imaginar, porque Dios está aquí. Es un tiempo de la gracia, pero si el impío o si la persona, habiendo caído, no se arrepiente, no toma la decisión de cambiar, va a quedar destruido. Y a futuro, su alma va a tener un sufrimiento eterno. Versículo 6 del libro de Proverbios 11. Dice, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces la justicia de los rectos dice, ¿verdad? Que los va a librar. Los va a librar, ¿por qué? Porque Dios es el que está con nosotros. Los va a librar, ¿por qué? Porque aunque alguien venga a acusarnos, aunque alguien quiere que quedemos mal, el ángel de Jehová está con nosotros. O nuestro mismo testimonio o nuestras mismas acciones no van a dar oportunidad de que estemos o terminemos mal. ¿Por qué? Porque nos van a librar. Mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Por qué? Porque dice que los pecadores serán atrapados en su pecado. Muchas veces podemos hablar de las personas con vicio, un alcohólico o un drogadicto. Es que yo tengo control, yo decido cuándo tomar o yo decido cuándo consumir cierta sustancia. Es mentira, porque entre más se meten en ese vicio, el vicio, o sea que el enemigo toma control de esa vida. Ya no el hombre manda al vicio, sino que es el vicio que viene terminando a dar órdenes, a traer destrucción a este hombre
o mujer. Por eso dice, los pecadores serán atrapados en su pecado. Ya no van a salir de ahí. Y van a abrir un montón de puertas de cosas inmundas o perversas. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos de infidelidad, vienen pensamientos de lujuria, vienen pensamientos de robo, de hurto, hasta terminar atrapados, llenas de cadenas de Satanás, llenas de acciones ilícitas, llenas de situaciones vergonzosas. Ahora en el versículo 7 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. La expectación de los malos perecerá. Pero ¿por qué dice que perece la esperanza? Porque el hombre o la mujer mala o que no busca agradar a Dios espera un golpe de suerte, muchos dicen, aquí en esta tierra. O esperan hacer cosas deshonrosas aquí en la tierra. Pero cuando no tienen esa oportunidad, ellos se desaniman. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que aún hay un Dios que les puede proveer, hay un Dios que los puede sanar, que los puede libertar. Y su vida eterna puede darle vida de bendición. Por eso dice, cuando muere el impío, perece su esperanza. ¿Por qué? Porque ya no hay oportunidad cuando muera hombre o mujer de pedir perdón. Si es en vida, de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Es aquí en la tierra. Tenemos todavía el tiempo de la gracia. Y la expectación de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque toda esperanza se va a terminar ahí. Ya hasta ni recuerdos van a haber de esa persona. Y en el versículo 8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Jesús nos va a nos dio libertad, nos adoptó como hijos del Padre, que es Jehová de los ejércitos. La palabra en Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo, ¿verdad? O sea que su grande amor por nosotros dio a su único hijo para salvación y perdón de nuestros pecados. Entonces somos librados de esa tribulación. Lo que habla el Apocalipsis. Todo ese tiempo tremendo que se va a ver, la iglesia de Cristo no lo va a padecer. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos enseña donde dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea que Él nos va a librar de la tribulación, del sufrimiento y del sufrimiento eterno, donde dice que es un lloro y crujir de dientes, un lloro eterno. ¿Por qué? Porque se va a sufrir, va a sentir dolor, desesperación y cuánto más. Y el crujir de dientes es cuando a usted le duele algo que presiona su mandíbula. ¡Ay, de tanto dolor!, ¿verdad? Imagínese, qué tremendo va a ser esto. Y eso no solo va a ser temporal, sino que es eterno. Mas el impío entra en lugar suyo. Porque recuerde que todos somos pecadores. Lo reconocemos, somos pecadores. Y en tiempo de la ley estábamos ya con un decreto de parte de Satanás, ¿verdad?
nuestro sufrimiento. Mas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entramos en lo que es la dádiva de Dios, que es el tiempo de la gracia, que es el tener la oportunidad de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y ser justificados con Él, a través de Él. Entonces, todo ser viviente, o sea que toda persona, hombre y mujer, tiene la oportunidad de aceptar a Jesús de Nazaret, de buscar agradar, porque no solo es de aceptar, sino que buscar agradar, dejar las cosas que no le agradan y honrarlo. Tenemos esa liberación de esa tribulación, de ese sufrimiento, de esa condena, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte trae sufrimiento eterno. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, dice que el impío entra en lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo, mire, en realidad Satanás tiene sus días contados. El infierno, el Padre lo creó para él. Entonces, él no se quiere ir solo. Él, por celos, por egoísmo, por envidia, por cuantas cosas más, porque Él es el padre de toda perversidad, de todo lo malo. Él quiere arrastrarnos. Todo ser viviente, todo ser humano se quiere ir con Él. ¿Por qué? Porque Él no quiere ir solo. Y cuánto más le ha de molestar cuando dice la palabra a imagen y semejanza. Imagínense. Toda la creación nos las ha puesto en nuestras manos para que la administremos, que nos hizo un poco menor que los ángeles, y cuánta cosa más que la Biblia nos enseña, y que hay cosas que no están en la Biblia, pero lo único que sí sabemos es de que el lugar principal es para el enemigo, pero él quiere arrastrar a todo aquel que se deje engañar. Entonces por eso dice, mas el impío entra en lugar suyo. Cuando nosotros nos arrepentimos, buscamos del Señor, dejamos las cosas que le desagradan a Dios y andamos con integridad y con justicia, el que no se arrepiente tristemente va a tomar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo ya nos había visto, ya nos había acusado. Pero cuando nosotros ya no estamos en su gobierno, ya no estamos bajo sus órdenes, entra otra persona que está llena de soberbia, que está con su corazón cerrado y de que no quiere aceptar a Cristo, o no quiere hacer las cosas que a Dios le agrada, sino que se está comportando de una manera inapropiada. Luego dice que el versículo 9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos librados con la sabiduría. El hipócrita, o sea que con su boca daña a su prójimo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos daño al hablar. Hipócritamente, o sea que hacemos creer que estamos con la persona o que nos compadecemos, pero en realidad nuestra intención es dañar, humillar, hacer mal a esa persona. A diferencia, ¿verdad?, que un amor sincero va a buscar edificar, va a buscar que reflexione, que haga las cosas bien. Luego dice, mas los justos son librados con la sabiduría. La liberación es a través de la palabra de Dios. O sea, que el conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué decir. Vamos a saber pensar. Y no solo pensar, sino que pensar y hablar con sabiduría de Cristo. Entonces nuestra relación con las personas, primeramente con Dios, luego lo vamos a poner como que en práctica con las personas, va a ser de bendición, no va a ser de herida. Aquí también podemos ver que muchas veces, voy a hablar como padre de familia. Como padre de familia, a veces queremos que nuestros hijos como que reciban un castigo, una reprensión,
pero no tenemos la sabiduría de cómo hacerlo, porque a veces tomamos acciones o castigos que humillan al niño. Entonces ya no es una corrección, sino que es una humillación. ¿Por qué? Porque les decimos palabras groseras o fuertes que van a penetrar a su corazón, a su alma, y causando heridas. Y heridas que con el pasar de los años va a costar que cierre. Podemos llamarlos que son tontos, que no sirven para nada. Cuando la intención real del padre, pero como no tiene sabiduría, es como que reflexione, ¿verdad? Y haga las cosas bien. No sé, hay una línea muy corta entre disciplinar con sabiduría y disciplinar, pero con humillación. Y así es, también es dentro de la iglesia. Por lo menos los pastores, los líderes, porque eso es como que una jerarquía, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso de allá arriba, nuestros líderes de la congregación, supongamos los pastores, luego pues los líderes que ellos han designado con la sabiduría de Dios, y los líderes asignados dependiendo los ministerios a sus subordinados, que serían los hermanos, y los hermanos también afuera son esposos, son esposas. Los jóvenes a veces son encargados de seminarios, a veces tienen un grupo, pero como que toman las decisiones de esta persona. O sea que tenemos que tener esa sabiduría, porque la palabra de Dios, de verdad, hermanos, es para todo, no solo dentro de la iglesia. El evangelio prácticamente no es una cápsula. El evangelio es como que la luz del sol en todo lugar, en toda acción. Entonces es importante tener palabras sabias, o sea que no tener una boca que daña, sino que libra, que aconseja, que libera. Y eso solo nuestro Señor lo puede hacer. Recordando siempre con humildad que nadie es conocedor de todo. O porque me enseñaron así, yo lo voy a hacer así. No, hay formas. Dios capacita de diferente forma. Dios da las palabras diferentes, dependiendo de la necesidad o dependiendo la persona. En el versículo 10 dice, en el bien de los justos, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. En el bien de los justos dice que hay felicidad, o sea que la ciudad se alegra. ¿Por qué? Porque la justicia, o sea que el siervo de Dios va a traer bendición. Va a traer bendición a su congregación, va a traer bendición a su colegio, a su universidad, a su trabajo, a su casa, a su comunidad, a su zona, a su nación, hermanos. ¿Por qué? Aquí podemos tomar un claro ejemplo de José. ¿Se recuerdan que cuando sus hermanos lo vendieron y José terminó en Egipto? Dice que él supo administrar, que era el segundo después del faraón. Y él, como el Señor le revelaba, ¿verdad? A través de sueños, él se preparaba, él era prudente, él sabía supo administrar. Entonces por eso dice que los justos se alegran. El bien de los justos, la ciudad se alegra. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien es bendecido, todo lo que toca, todo lo que va, donde va a estar, va a llevar la presencia de Dios, va a traer bendición. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. ¿Por qué? Porque a veces no se dan las cosas porque el enemigo está interviniendo. Entonces cuando la mano de Dios, ¿verdad?, viene y en cierta manera, ¿verdad?, nos
nos quita como estorbo todo impío o todo espíritu que de división o toda enfermedad. Dice que hay fiesta, un regocijo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios interviene. Se llevó toda calamidad, se llevó toda enfermedad, se llevó toda división, se llevó toda amargura. Luego dice, también un hecho, ya hace años, ¿verdad? Pero en el tiempo de Hitler, ¿se recuerda? Cuando él tuvo su caída. Todas esas personas que habían sido atormentadas, habían tenido familias masacradas, cuando Hitler cayó, o sea que el imperio prácticamente que él estaba formando, tuvo esa caída, fue derrotado, hubo fiesta, estaban felices. ¿Por qué? Porque era un malvado, prácticamente era el enemigo tomando el control. Entonces por eso también podemos decir que hubo fiesta cuando los impíos perecen. Amén. Proverbios 11 dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Entonces la ciudad dice que será engrandecida. ¿Por qué? Porque llega la honestidad, llegan los buenos planes, llega la buena comunicación, llega buena administración, buenos pensamientos. Entonces se va a prosperar, o sea que va a prosperar la buena relación, va a prosperar el buen conocimiento, va a prosperar todo aquello, ¿verdad?, que es recto. ¿Por qué? Porque la bendición de Cristo es la que ha llegado y la que empieza a tomar el control. Mas por la boca de los impíos será trastornada. O sea que la persona mala que habla no trae paz. La persona mala que habla no trae buen consejo, sino que lo contrario va a dividir una ciudad. Una ciudad puede representar a una persona, una ciudad puede representar un ministerio, un grupo, una ciudad puede representar hasta la congregación completa o su comunidad, como le digo yo, hasta la nación. Esto es bien delicado porque dependiendo en dónde se ubique esa persona con boca de impío, puede hacer destrucción pequeño o grande. Más que todo, su propósito del enemigo es destruir. Versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece, dice, de entendimiento menosprecia a su prójimo. O sea que el no tener el conocimiento, el entendimiento, no va a haber amor, no va a haber respeto, y mucho menos se lo va a demostrar a otra persona. Por eso dice, menosprecia a su prójimo. O sea que podemos hablar aquí una mirada altiva, ¿verdad? O supongamos si tiene un cargo, de presidente, va a menospreciar al guardia de seguridad. O si es un banco, ¿verdad? Es gerente, va a menospreciar a un cajero. O si, o dentro de la iglesia también, ¿verdad? Porque hay de todo. Supongamos es pastor y menosprecia al hermano que cuida los carros, ¿verdad? Porque hay iglesias que cuidan carros. Está el parqueo, perdón. O simplemente, ¿verdad? Porque voy a la iglesia y voy a ver mal pues a los que no están buscando de Dios. No, eso es carecer de entendimiento, menospreciar. Entonces aquí, cuando vemos una persona con estas actitudes, es porque prácticamente es una evidencia, una muestra que carece, o sea que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, no tiene discernimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza a discernir la voluntad del Padre y empieza
a menospreciar a su prójimo. ¿Por qué? Por la mala, no mala, sino que el poco conocimiento de lo que el Señor le agrada. Mas el hombre prudente calla. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres que son sabios van a saber callar muchas veces, y lo voy a hablar de en general. Muchas veces eso es lo que en esa área nos cuesta, porque mire, el evangelio es como una escalera. Uno va subiendo de escalera en escalera, de peldaño en peldaño, como dice la alabanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos venciendo ciertas áreas de nuestra vida o cambiando actitudes de nuestra vida. Muchas veces nos agreden, nos insultan o hacen calumnia. Y uno siempre está así como que el acto de la defensiva. Uno se tiene que defender. Pero cuando el Señor empieza ya como que a intervenir, uno empieza a tener prudencia y calla. Muchas veces no es porque no sepa el tema, no es porque no se sepa desenvolver. Simplemente que el permanecer callados es prudencia. No es tener el coraje, ¿verdad?, de enfrentarse a algo o a alguien, sino que lo mejor, o en ese momento, como toma el control el Espíritu Santo, es mejor callar. Y ahí vamos a estar actuando con prudencia. ¿Por qué? Porque llamamos a mantener la paz. En el versículo 13 dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Los chismes, dice. Muchas veces hay una palabra donde dice que cuando la persona habla demasiado, ¿verdad?, peca. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí: el que anda en chisme descubre el pecado. Cuando hablamos demasiado, terminamos revelando cosas que no nos corresponden, o terminamos opinando cosas que no sabemos o no teníamos por qué decirlo, ¿verdad? Entonces sí, en este tema pues es bastante complejo, pero el Señor puede tener el control, pero sobre todo darnos la sabiduría. Luego dice: mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Por qué? Porque una persona que escucha, una persona que tiene la sabiduría, va a saber qué es lo que tiene que hablar y qué no, ¿verdad? Muchas veces no es que lo digan, pero el detallito aquí es de que alguien viene, le cuenta algo, ¿verdad? Porque aquí está hablando de secretos. Y uno tienes, así entre comillas, a una persona de confianza. Pero lo malo es de que esta persona también tiene otra persona de confianza. Entonces ya la tercera persona, que también tiene otra persona de confianza, se lo cuenta. Y así se viene dando toda la cadenita. Por eso se va descubriendo el pecado. No el pecado, sino que el secreto. Porque el secreto puede ser bueno y malo, ¿verdad? Supongamos un secreto: voy a emprender un negocio. No es que sea malo, sino que como era un secreto, no quiero que todavía se sepa, porque estoy todavía planificándolo o todavía estoy dando vuelta. Pero se llega a enterar si lo habla uno, o si es un pecado, aún con más evidencia, ¿verdad? Alguien se confiesa, o simplemente uno vio o escuchó y ya descubre el secreto. Por eso le digo yo, el secreto puede ser bueno o malo, pero dice: el de espíritu fiel lo guarda todo. Más que toda la palabra aquí nos está mandando a callar, en simple comprensión. Aunque nosotros lo veamos o aunque la persona llegue y hable, de mí no tiene que salir nada, hermanos. ¿Por qué? Porque así como yo les digo, alguien viene a mí y me cuenta
Yo tengo mi persona secreto. Tengo mi persona de confianza. Supongamos que mi mamá o mi esposo. Entonces son personas de confianza. Vengo yo, le cuento a ellos. O a uno pues nada más. Pero esta persona también tiene otra persona de confianza. Y ahí es como yo le había mencionado. Y así se va dando. Por eso no hay secreto que se pueda encubrir. ¿Por qué? Porque uno, en este caso sería inconscientemente, lo está descubriendo. Pero luego dice que más el Espíritu fiel lo guarda todo. O sea que tenemos que callar esta boquita, ¿verdad? Pero que no se nos cierra. Porque eso es todo, en general. Nadie nos se puede decir que se escapa. Pero Dios tiene el control, mi hermano. En el versículo 14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Aquí podemos ver dos formas. De forma congregacional, de forma como mi familia y también mi vida personal. Por lo menos, si un liderazgo no tiene orientación de Dios, no va a tener bendición. Esa estructura va a estar así como que inestable. Y tampoco va a contar con la autoridad de Dios, porque eso es importante, que contemos con la autoridad de Dios para poder enfrentar todo lo que pueda venir. Ahora en una familia, si los padres no tienen una dirección sabia, sus hijos van a malcriarse, sus hijos van a ser irrespetuosos, sus hijos no se van a saber comportar. Porque mire, hermanos, que esto es tan complejo, delicado, pero a la vez tan hermoso, porque el Señor nos capacita, Él puede capacitarnos. Es de que por lo menos en una congregación tenemos que ser capacitados, tenemos que ser enseñados. Pero en el momento, yo miro algo malo de una vez, como dijo, me cayó la migra, dicen mucho, ¿verdad? Pero es bueno que lo corrijan, que lo digan. No que solo quede en mente, lo voy a hacer y pasa el tiempo y no hacemos nada. En una casa, la dirección sabia caerá al pueblo, ¿verdad? Tenemos que corregir nosotros como creyentes de Cristo a través de la palabra. Pero también hay otras áreas, supongamos, hasta cómo sabernos comportar en una mesa. Hay una sopita, por lo menos aquí en Guatemala, pues no estamos acostumbradas a hacer ruido cuando tomamos una sopa, ¿verdad? Entonces hay que enseñarlos hasta eso. Usar los cubiertos, saber usar el cuchillo, el tenedor. Hay muchos niños que no saben eso. ¿Por qué? Porque sus padres no le enseñaron y ellos tampoco se tomaron la tarea de aprender. O con la misma cuchara hacer sonido y raspar el plato. Imagínense, cositas así que podemos aprender, podemos cambiar, podemos comportar. No le digo que eso sea malo, un pecado, no. Pero en nosotros debe estar el mejorar, en cambiar cosas, en aprender. Y cuanto más en tener la dirección sabia de Dios para poder liderar, para poder representar bien a Jesús como padre de familia, como hermano, como hijos también, como empleado de trabajo, como ciudadano. Y nuevamente volvemos otra vez con la sabiduría del Señor. Por eso dice que la dirección sabia, cuando no hay dirección caerá el pueblo. ¿Por qué? Porque se toma una mala decisión, vienen consecuencias. Hay una oportunidad de negocio, de inversión, se toma una mala decisión, se pierde el negocio. Por eso dice caerá el pueblo. Hay una mala dirección espiritual, se desintegra todo. Debemos buscar a Dios. Mas la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Por qué? Yo he escuchado una frase donde dice, es que dos cabezas piensan mejor que una, dice. ¿Por qué? Porque tal vez yo me encierro solo en un plan o me empiezo a afligir por una situación
Y de repente viene otra persona, ¿y si lo haces así, pues? ¿Y si preguntamos esto? ¿Y si hacemos esto? Recuerde que Moisés, Moisés eh, estaba a cargo, ¿verdad? Porque él estaba a cargo del pueblo. Pero su suegro le dijo que buscara hombres llenos de sabiduría, de presencia de Dios, y que dividiera el trabajo, porque él ya estaba cansado, ya no se daba abasto de tantas personas, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. A veces nos encerramos o ahí sí que humanamente tenemos ese carácter de que si yo no lo hago, no están bien hechas las cosas. Tenemos que cambiar, tenemos que empezar a soltar. Fácil no va a ser, porque yo lo reconozco, fácil no va a ser. Por lo menos para los que no les gusta recibir ayuda, ¿verdad? Pero siempre va a llegar un momento en que nosotros necesitemos esos consejos sabios. Tener más de una opinión. Porque supongamos, si mi consejero es temeroso, ay, ¿será que vamos a hacer? Ay, no, qué miedo, no. Aguantemos o sigámoslo haciendo así. Entonces me está aconsejando, tal vez no algo malo, pero la misma debilidad de esta persona me lo va a transmitir. A diferencia que yo sí hablo, me extiendo, ¿verdad? Tengo que pedirle a Dios en oración al Señor, porque no puedo recibir cualquier consejo también. Tenemos que ser prudentes. Pero si yo me extiendo a más y estos traen con nuevos, o sea, no de un nuevo, sino que con diferentes dones, con diferentes experiencias, con diferentes formas de ver la vida o las decisiones o la situación, yo estoy segura de que va a tomar un rumbo de éxito. ¿Por qué? Porque son personas guiadas por el Señor. No solo una opinión, sino que debemos de ser menos egoístas y tomar también la opinión de los demás. Amén. Luego dice versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. O sea, la ansiedad. Imagínense, la ansiedad es algo que desespera, que aflige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que sale por fiador. O sea que nosotros a veces nos prometemos pagar deudas que no son de nuestras. ¿Y qué pasa cuando esta persona, la que es realmente encargada de pagar la deuda, se esconde, deja de pagar o se muere? Esa responsabilidad de pago ya se pasa para nosotros. Entonces nos empezamos a afligir, a sufrir a causa de esa promesa. Prácticamente el Señor no nos manda a ser fiador de nadie. Los bancos ahora ya no, yo pues para guardar su dinero, para que lo paguen, está bien. Pero los bancos con las tarjetas de créditos, yo no sé, yo no conozco también sus trabajos, hermanas, pero yo siento que un hijo de Dios no debe de estar en los vendedores de bancos, ni tampoco tarjetas. Porque, por lo menos como experiencia, yo estuve corto tiempo, pero estuve ahí. Y viera que por eso yo tuve, ahí sí que la mala suerte, si se puede decir así, que me dieron corte de personal, porque en ese momento estaba la transición de venta y compra del banco donde yo estaba. Y dieron corte por, ¿cómo le dicen eso? Despido por reestructuración. Me dieron a mí como otras personas. Las demás personas yo no sé por qué no vendían. Pero ahora mi persona, fíjese que yo me sentía incómoda. Ay, yo no podía. No es que yo me haga la buena persona o la íntegra. No sé, hay algo que incomodaba, fíjese. Porque aunque tuvieran mucho dinero, porque ahí hay cartera de todo, está el segmento C, el segmento B, el segmento... Ay, un montón que ahorita ya no recuerdo. Pero habían muchas personas, o sea, empresarios,
que me contaron sus experiencias, cómo llegaron a crecer tanto. Otros pues solo por herencia o por alguna mala forma, yo no sé. Pero yo no sé, no me sentía cómoda. En cambio muchos detrás, viera que ahí en esa área, esa mercadotecnia, ahí se hace dinero. Porque yo tuve un conocido que era recién graduado, acababa de llegar, yo ya estaba casada, pues ya era mamá. Pero este muchacho, en su primer mes, ¿verdad? Porque él sí era, ¿cómo le decían? No sé cómo le decían, se me olvidó. Este muchacho de 19 años casi llegó a comisionar en un mes 20,000 quetzales, aparte de su sueldo. Entonces, para los que quieren hacer bienes y todo, se puede hacer. Y prácticamente no están robando. Pero a veces para que cambien el tipo de tarjetas, o para que cambien los plazos, o extrafinanciamientos, o préstamos, a veces se oculta información. O se dice, pero se va a pagar el mismo interés, o se le va a exonerar la membresía. Yo ahora que Dios me ha dado un poquito más de conocimiento, yo siento que eso no es... Hay trabajos, mira, hay que ser sincero. Hay trabajos, hermanos, que un cristiano no debe por qué estarlo ejerciendo. Así le deje mucha ganancia, así. Si usted quiere agradar a Dios, el Señor mismo le va a dar, le va a redarguir que está en el lugar inapropiado. Le puede dejar ganancias, porque claro que sí. Pero recordemos que las bendiciones, que nosotros las llamamos bendiciones, no siempre vienen de Dios. Porque el dinero, a veces le llamamos bendición de Dios, pero no, Satanás también puede dar dinero porque sabe que nos gusta o tenemos esa necesidad, porque el enemigo así es. Cuando uno tiene una necesidad fuerte, él se presenta, de una forma u otra forma. ¿Por qué? Porque él es traidor, él es deshonesto, mas el Señor no. Entonces sí, con esto, sale todo esto pues porque habla, ¿verdad?, de que no debemos ser fiador de un extraño. Porque cuando esta persona, el título de la deuda deja de ser cumplido, ya vienen a cobrarnos. O sea que el fiador empieza a pagar en vez de la otra persona, que es la responsable. Luego dice, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Entonces dice, hay seguridad, ¿verdad? ¿Por qué hay seguridad? Porque no debemos nada, no hemos hecho nada y no hemos inducido a personas a que tomen tarjeta, no hemos inducido a personas que tomen decisiones que van a quedar endeudados por años, ¿verdad? O por días, o van a pagar el doble. Entonces así que estamos libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a tener deudas. En el versículo 16 dice, la mujer agradecida tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. Entonces dice que la mujer tendrá honra. ¿Por qué? Porque una mujer que se sabe comportar, una mujer que es educada, que busca de Dios, que anda con pudor, que habla con pudor, va a tener honra. ¿Por qué? Porque van a decir, si es señorita, es la señorita de supongamos que, bueno, voy a decir mi nombre, es de Priscila, ¿verdad? Es la hija de la señora, ¿verdad? O si es varón, la esposa de señor don, ¿qué? Pedro. O es esposa de don Pedro. Entonces va a tener honra, la van a ver bien. No va a ser exonerada de la envidia o del celo, porque el enemigo trata siempre de destruir o incomodar. Pero a manera en general va a recibir honra por su buen comportamiento, por su lealtad, por su honestidad, por su amabilidad. Y la mujer, ¿verdad?, va a ser también querida por su familia.
por sus costumbres, por sus virtudes, pero sobre todo, buscar a Dios. Primeramente, no a los hombres, ¿verdad? También lo otro, ¿verdad? Se puede también dar un debate, porque muchas mujeres usan maquillaje, usan pantalón, y hay ciertas doctrinas que cero, ¿verdad? O sea, que cancelan eso. Pero yo soy de las personas que si se maquilla, maquillaje prudente. Que lo haga bien bonita. No exceso. No pestañas postizas, no nada. No uñas de 1 metro, no. Algo bonito. O sea, agradable, modesto. Y si no usa, pues también. La belleza natural es hermosa, es bella, es tal como el Señor lo mandó. Los pantalones igual. Hay pantalones de corte muy bonitos, de telas muy bonitas. Ahora una tela muy aguadita que se pega o muy ajustada, pues, ¿qué podemos hablar, verdad? Decir. Pero el Señor mismo se va a encargar de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que buscarle al Señor, decirle al Señor que queremos ser esas mujeres que tengan o reciban honra. Honra no gloria, sino que me refiero a que podamos representar bien al Señor. Luego dice, y los fuertes tendrán riqueza. ¿Por qué el fuerte? Porque se va a esforzar, va a trabajar, va a saber administrar. Pero aquí también podemos ver dos cosas. La mujer agraciada, dice. La mujer agraciada, ¿por qué? Porque es bonita, porque es agradable, pero no por fuerza de ella, no por hechura de ella, sino por la mano de Dios. El hombre va a tener riquezas, los fuertes tienen riquezas, pero ¿por qué? No por su sabiduría, no por su inteligente, no porque es guapo o pila, no, sino que Dios prácticamente aquí nos da a entender que de Dios viene todo. De Dios viene lo agraciado, que es lo bonito, la belleza, de Dios viene la salud, de Dios viene la fuerza, de Dios viene el conocimiento, de Dios viene el don de ¿cómo le dicen? De administración. ¿Por qué? Para que tenga riqueza. Pero una riqueza con medida. Porque también la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando se tiene demasiado. También es bien tentador, hermano. Bien tentador. Y como el enemigo sabe, a veces se mete sin que nosotros nos demos cuenta. Y hace que nuestro Dios ya no sea Dios Jehová de los ejércitos, sino que nuestro Dios termine siendo el Dios de la riqueza, el dinero. Ese termina siendo nuestro Dios. Y poco a poco ya nos vamos alejando de Dios. Decimos ser cristianos, pero ya no cumplimos. Despedimos privilegios y tanto más que se desencadena. También en las iglesias, ¿verdad? Supongamos yo estoy en una iglesia pequeña, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero muchos van a las iglesias grandes. Y estos pastores a veces terminan desviándose por tanta ofrenda, por tantos diezmos. ¿Por qué? Porque el enemigo se mete a sus vidas y haciendo de esa bendición, ¿verdad? Esas ofrendas o diezmos, que su Dios ya sea solo la riqueza. Empiezan ya a vender la palabra, a hacer fraude con lo que los hermanos o las ovejas empiezan a dar para la obra. Recuerde que el dinero, la ofrenda, ellos si están a tiempo completo van a tomar su porción, porque la misma palabra lo dice. Y está bien. Qué bendición es poder a los siervos de Dios que están llevando la obra. Pero hay otra parte que deben de compartir. Y eso está en el libro de... ahorita no me recuerdo, pero si usted tiene la oportunidad, fíjese que ahí dice que ellos recibían y daban el pago a los levitas, porque ellos estaban ahí o sea que eran los administradores y los que cuidaban. Muchos cosían, muchos ordenaban y hacían las cosas del templo, ¿verdad? Entonces eso, ahora ya no está la tribu de Leví, ¿verdad? O sea que los levitas. Bueno, no sé si me estoy confundiendo, pero a los que estaban encargados directamente del tabernáculo.
Entonces, a estos tiempos, como ahora ya no hay sacerdotes, sino que son pastores, ya no hay esa tribu que se dedica al cuidado del templo de Jehová, sino que ya son los hermanos con los privilegios. Entonces a mí me da a entender la palabra de Dios, que es la otra parte del dinero es bendecir al mismo pueblo. Y por eso estas personas de las megas iglesias o grandes, ¿verdad?, denominaciones, lo que hacen es acumular el dinero para ellos solo. Cuando yo entiendo que ellos tienen que tomar una parte y la otra parte lo tienen que devolver al pueblo. ¿Por qué? Porque voy a hablar. Los de ministerios de alabanza, muchos necesitan cuerdas, muchos necesitan baquetas, muchos necesitan ¿qué? Algún mantenimiento de teclado, cables, micrófonos, otros tal vez necesitan otros aparatos, porque ahora hay tantas herramientas, ¿verdad? Se tiene que dar. ¿Por qué? Porque ellos, es cierto, no están como que pastoreando, pero están sirviendo a la casa de Dios. Los servidores, por lo menos en donde yo estoy, sí tienen ese cuidado, ¿verdad? Llevan la tela, ellos ya solo lo cosen, o sea que bendicen. Pero también ellos se levantan temprano, a veces llegan sin comer, a veces van de lejos. Por lo menos aquí pues todo es así una comunidad, pero por si no, así los que llegan más de lejos pagan pasajes, tienen familia. Los maestros igual, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, pues nos ofrecen material o llevan material, ¿verdad? Ya quedan unos si uno pues quiere aportar algo, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero hay otros lugares que no tienen ese cuidado. Entonces, para mí, me da a entender la palabra de Dios que en aquel tiempo el sacerdote tomaba de allí, pero también la tribu que estaba encargada de apoyar en el templo, dice que no le dieron herencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían herencia de lo que daban para el Señor. Entonces a mí me da a entender que esas grandes iglesias a veces se pierden con tanto dinero porque acaparan todo el dinero, cuando la palabra de Dios dice que daban para el sacerdote y daban para esta tribu. Entonces ahora, como ya no hay sacerdotes ni tampoco hay tribus, sino que hay pastores y hay hermanos que están a la obra de Dios, entonces lo que tienen que hacer es tomar su porción y devolver nuevamente al pueblo de Dios. Y entonces ahí ya no se va a acumular, ya no va a dar oportunidad al enemigo a hacer esa riqueza que sea su Dios, sino que otra vez se va, es como que un ciclo, ¿verdad? Viene hacia la iglesia y de la iglesia sale al pueblo, del pueblo a la iglesia y de la iglesia al pueblo. Estoy expresándolo así, ya sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero de una forma para que sea comprensiva, ¿verdad? Lo explico de esa forma. Luego en el versículo 17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Por qué? Porque cuando hay misericordia en una persona, esa misericordia va a ser anotada en el libro de la vida. Y además va a hacer bien a su alma. ¿Por qué? Porque se siente satisfactorio. Se siente bien hacer el bien prácticamente a alguien o a algo, ¿verdad? O animalito, qué sé yo. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que es falto de misericordia después se arrepiente. O tal vez llega de la misma situación y nadie lo socorre. Entonces trae a memoria cuando se fue malo, cuando se tuvo falta de misericordia y dice: si yo hubiera sido bueno o si hubiera ayudado, alguien me hubiera ayudado, ¿verdad? Entonces el proverbio 18 dice: el impío hace
obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El impío hace obra falsa, dice, cuando alguien trabaja con engaño, ¿verdad? Esto es cuando trabaja algo con engaño, con deshonestidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una obra falsa. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Por qué? Porque hay una palabra donde dice que todos los que han hecho justicia tienen su galardón firme. Es la promesa del Señor. Tienen su recompensa. Porque el Señor no se queda con deuda. Él todo lo devuelve, todo lo paga. O sea que esa buena semilla va a dar fruto prácticamente, porque sembramos justicia. Y la siembra es una plantita, luego un gran árbol o una mata, dependiendo de que sea la semilla, y da su fruto. Y ese es fruto, ya lo podemos degustar, ya lo podemos comer, o sea que lo recibimos. En el versículo 19 dice, como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el malo, lo hace para su muerte. La justicia nos va a conducir a la vida. Nuevamente, prácticamente aquí vuelve a repetir, ¿verdad? Que el libro de la vida, pues es el que guarda. Nos va a ayudar, pero el que nos va a ayudar para salir victoriosos es Cristo Jesús. Y el seguir, pues, el que sigue lo malo, pues va a tener su recompensa, que sería el lloro y el crujir de dientes. El versículo 20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Abominación son a Jehová, dice. Entonces acá está diciendo, ¿verdad?, que el Señor no le agrada a los perversos de corazón, los que maquinan, ¿verdad?, que tienen resentimiento o algo que no es bueno. Y más los perfectos de camino son agradables. Entonces acá el Señor vuelve a mencionar que el Señor es grande, es misericordioso y que Él recompensa a los que son perfectos de camino. O sea que tratan de llevar una vida agradable al Señor. Amén. Y demás hermanos, demás versículos, usted lo puede continuar dando lectura, hermanos. Aquí prácticamente se va repitiendo de la vida del justo y del impío, su actuar y su recompensa. Entonces, como por el tiempo que llevamos, vamos a dejarlo aquí. Y espero, hermanos, que ustedes terminen la lectura ahí en su casa, ahí con el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque tú eres quien has hablado, Señor. Te pido, mi Dios bendito, que tú nos puedas ayudar, Señor, comprender el leer tu palabra, Señor. El hacer esos cambios que a ti te agradan en medio de tu pueblo, Señor. Te pido que los hermanos puedan continuar con su lectura y que tú le puedas revelar, Señor, que tú puedas darle esa sabiduría para poder recibir tu dirección, Señor, así como mi persona, Padre, porque tú eres el único que capacita, Señor, porque tú no nos vas a capacitar por hombres, sino que tú mismo capacitas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, porque tú nos has enseñado de cómo viven los impíos, de las personas que no buscan agradarte, Señor, y también cuál será su final. También, mi Dios, también he recibido, Señor, la enseñanza que tú te agrada que tu pueblo pueda permanecer íntegros, justos, cabales, andar en todo aspecto de nuestro vivir, buscando agradarte, Señor. Te damos gracias. También nos motiva, nos anima, nos alienta, nos da esperanza que debemos de actuar con justicia para recibir tu salvación eterna, para recibir el galardón, Señor, que tú has prometido. Y también en los tiempos difíciles, tú estarás para librarnos, para saciarnos, para proveernos, para sanarnos, porque tú eres el que estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro libertador y nuestro todo.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.